Bueno, ahora sí, formalmente, buenas tardes a todas y a todos los compañeros. En primer lugar, un agradecimiento enorme por la participación de este panel. Hay compañeras y compañeros de lucha de muchos años y que han hecho mucho por la igualdad y la igualdad de oportunidades, no solo en el ámbito del colectivo trans, sino también de la mujer y de cualquier norma que tienda a discriminar a algún ciudadano en la Argentina. Son compañeras y compañeros de muchos años de lucha y quería agradecer este prestigioso panel. Segundo, un agradecimiento muy particular a dos compañeros, una compañera y un compañero, que hoy aún contagiados de COVID están presentes, ¿no? Que están guardando el debido aislamiento. Carlos, que fue el primero que se nos contagió del Secretariado Nacional, está en su Tucumán, y Cecilia, un cuadro político de aquellos que tenemos en el Banco Nación como directora, que la semana pasada también tuvo la desgracia de contraer el virus. Pero eso no implica que su actitud militante los haga estar presentes y agradezco profundamente eso. Por supuesto a Claudia y su equipo por instalar esta temática y permitir este debate que no solo tiene alcance con los compañeros bancarios de la Argentina, sino que también está siendo transmitido a través de UNI a toda la red internacional de UNI a la que pertenece el sindicato global al que pertenece la asociación bancaria. Nosotros como asociación bancaria lo que en definitiva hicimos al suscribir un acuerdo con el Banco Nación es fijar un piso de derechos, que no lo fija la sola decisión de un sindicato. Sin duda que se necesita de una decisión política en el marco de la inclusión que propicie un gobierno desde el presidente de la Nación y a través de todos sus ministras y ministros, sean del área o no, en esta y en todas las materias. Nosotros hemos padecido 4 años de la inversa, es decir, veníamos de 12 años de recuperar derechos, como suele decir nuestro sindicato, tenemos derecho a tener derechos. Y durante 12 años fue la política de un gobierno de la inclusión. Posteriormente vinieron 4 años oscuros en la vida política argentina y en la sociedad, en donde hubo que generar una resistencia desde los sectores populares, en donde codo a codo, espalda con espalda, tratamos de cuidar los derechos de los que menos tenían ante un avance política neoliberal. Este acuerdo que se suscribió en el Banco de la Nación Argentina es un acuerdo para que el colectivo trans, travesti, transexual y transgéneros, que ha sufrido históricamente la vulneración de sus derechos humanos, ya que han sido perseguidos, marginados, excluidos, tuvieran ese piso de derechos. Está claro que esta consecuencia de acciones de marginación, persecución y exclusión ha dificultado en el colectivo trans enormemente sus posibilidades del acceso a la educación, del acceso a un trabajo digno, del acceso a la salud, a la vivienda, de los derechos humanos elementales de cualquier ciudadano en este país. Desde ese lugar es que se trabajó con el presidente del Banco Nación, quien reconozco en él el autor intelectual, digamos, de la forma que se le dio finalmente a esta acta acuerdo para garantizar al colectivo trans derechos en el Banco Nación. Y por supuesto que muchas veces delegada esa posición, ahora no delegada, sino con plena participación de Cecilia como directora, que hace pocos días pudo establecer y dar inicio a la gerencia de género, derechos humanos y de inclusión dentro del Banco de la Nación Argentina, un proyecto brillante que presentó Cecilia con sobrados y sólidos fundamentos, no solo profesionales, sino también históricos, para poder en el principal banco de la Argentina tener ese tipo de políticas. Bajo esa línea también, la línea administrativa del banco, donde está en cabeza hoy esa gerencia o esa responsabilidad, que es Graciela Navarro, una compañera de muchos años en esta temática. Bueno, para luego llegar a un acuerdo, en realidad lo que se buscó es llegar a un acuerdo de acciones positivas para generar 2 derechos, digamos, uno permanente y otro inmediato para hacer efectivo el acuerdo. Muchas veces se puede sancionar la mejor ley, el mejor decreto, se puede establecer las mejores buenas voluntades, pero la verdad que muchas veces también los derechos, las leyes, los decretos caen en saco roto porque después luego no se ejecutan, o el beneficio que se buscaba con ellos no se obtiene para quien
está destinado o es destinatario de esos decretos o leyes. El decreto, o digamos, el derecho permanente es que el Banco Nación decide, en un acta de acuerdo, asumir la obligatoriedad junto con la asociación bancaria que el 1% de su dotación de personal va a corresponder al colectivo trans, travesti, transexuales y transgénero. Y el efecto o el derecho inmediato es que para dar curso efectivo a la implementación de este acuerdo convencional que fue homologado por el ministro de Trabajo y suscripto también por el jefe de gabinete Santiago Cafiero, es que se va a establecer que semestralmente la cantidad de ingresos de personal al Banco Nación Argentina tenga un 5% en carácter obligatorio hasta totalizar ese 1% del total de la planta dotacional del banco. Somos 17.000 trabajadores, un poco más, son 170 compañeros que van a encontrar en la dignidad de un empleo de calidad seguramente la salida que durante años la sociedad con sus características le ha negado durante este tiempo. Lo otro que quería decir y que me parece sumamente importante, yo después a través de Claudia vamos a mandarle el acta, siempre digo, el otro día lo hablaba con Cecilia el jueves pasado que justamente nos habíamos juntado antes de que tuviera su problema, hablaba y yo le decía que me parecía brillante los fundamentos que ella había expresado en el proyecto de creación de la gerencia de géneros, como me parece brillante el acta que hemos firmado. Muchas veces en los fundamentos de lo que uno escribe previo a lo resolutivo es el sentimiento, es expresar en palabras, en letras, las luchas o las luchas de generaciones de ciudadanos por obtener esos derechos. Y además del contenido, de los fundamentos previo al resolutivo, la segunda cosa que me parece de importancia, aún por encima del cupo, porque el cupo ojalá sea transitorio hasta que la sociedad entienda que la política es de inclusión y que se tome, como dicen los abogados, bajo el régimen de discriminación positiva del derecho, es decir, hay que garantizarle a alguien un cupo porque la sociedad per se no se lo da, ¿no? Decía, para mí lo más importante, aparte de los fundamentos, ha sido la creación de un comité en el cual participa la organización sindical junto con la línea de funcionarios del banco y con el directorio del banco para diseñar, implementar y supervisar programas de colaboración y coordinación con distintos organismos nacionales, provinciales o municipales en la materia. También, y esto es importantísimo, por datos que daba Cristina recién, agregaría que prácticamente el 80% de los compañeros y compañeras del colectivo trans no tienen acceso a una educación ni siquiera secundaria. Y muchos de ellos también mueren en su juventud, con una edad cercana a los 40 años. Entonces, para paliar esto, y quizás que ingresan con algún grado de menor igualdad de oportunidades que el resto de los compañeros que ya tienen una mecánica de funcionamiento en un banco, también este comité que se creó tiene por motivo desarrollar programas de capacitación para el crecimiento profesional de las y los compañeros que ingresan al banco bajo esta modalidad del cupo trans. Y sobre todo, dentro de ese programa también se establece que hay que crear capacitación y sobre todo concientización en políticas de inclusión tanto en el personal del banco como con la clientela del banco. Y esto me parece que por encima del cupo, que vuelvo a decir, ojalá se transforme en transitorio porque la sociedad entienda la necesidad de la inclusión, es lo más importante. Porque primero los propios compañeros que nosotros representamos en el sindicato tienen que hacerse 18 horas. Parte de esta política de inclusión que hoy nos propone un presidente de la Nación, sus funcionarios, y en este caso un acuerdo entre el Banco Nación y el sindicato. Es decir, que para nosotros en el sindicato, para el gobierno, a través de sus funcionarios, en particular en el Banco Nación, que fue el primer banco del mundo, esto lo chequeamos a través de la internacional nuestra, fue el primer banco del mundo que garantizó el cupo trans. El colectivo trans para nosotros no es una simple estadística, no es tampoco una foto para sacar porque hicimos un acuerdo que puede generar un derecho. En acciones concretas queremos restituir en cierta medida, o resarcir en cierta medida, mejor dicho,
una política de discriminación, marginación y persecución que ha sufrido este colectivo durante muchísimo tiempo. Celebro que el presidente de la Nación, a través de la Jefatura de Ministros, haya emitido el decreto que salió hace días, porque viene a consolidar esa política de inclusión del gobierno, y por ahí tenemos la compañera funcionaria Alba, que está por ahí, del gobierno nacional, Estela, que estaba de la provincia, que son compañeras que seguramente han batallado este tema con una facilidad, que el presidente marca esta política de inclusión. Entonces, si bien han tenido ese empuje, también debe haber sido fácil poder acceder al presidente a que diga que sí, y esto pone a Argentina en un lugar de privilegio a la hora de generar derechos. Y también quiero resaltar el trabajo que durante años han hecho muchas de ustedes, Cristina, Mónica. El compañero Carlos ha presentado un proyecto, y sé que el proyecto que están debatiendo es superador inclusive de lo que ha dicho el presidente y lo que hemos firmado nosotros, porque creo que el proyecto de Carlos, suscrito también por Claudia y por los compañeros dirigentes sindicales que están en la Cámara, habla incluso del 1,5% de la población. Así que, bueno, bienvenido sea que estemos transitando este camino, que la pandemia no solo es discutir cuánto se pierde, no solo es discutir, como quiere discutir la derecha en la Argentina, esto de cuántas libertades perdemos por el aislamiento social preventivo y obligatorio. No es solo discutir cuánto pierde la economía, se puede en una pandemia discutir la generación de derechos cuando existe un gobierno con la voluntad política de incluir y respetar a los que menos tienen. Yo quiero finalizar con algo de lo que habló Claudia y Cristina recién, y Estela al hablar de día álgido, el de hoy, el de ayer, respecto a esta revuelta policial en la provincia de Buenos Aires, que detrás de un reclamo salarial, que puede resultar justo, habrá que recordar que durante 4 años no le recordaron la pérdida de poder adquisitivo al gobierno de Macri, y sí se lo reclaman al gobierno de Axel y de Alberto en 9 meses de gestión en el medio de una pandemia, pero detrás de esto se esconden otras cuestiones. Y es que es la misma gente que durante 4 años, que cada uno de las compañeras y los compañeros que estamos en este panel, y detrás nuestro, junto a nosotros, cientos de miles de compañeros, salíamos a reclamar por las políticas de un gobierno neoliberal que atacó con fiereza los derechos de la sociedad, y particularmente los que menos tenían, eran los que nos pegaban palos en la calle. Vaya paradoja, que ahora son los que se movilizan y quieren aparecer como los grandes, no sé, salvadores de la patria, qué sé yo, qué se pensarán. Pero esto no es casualidad, esto tiene que ver con una política muy clara diseñada desde los medios hegemónicos, alentando primero las sensaciones de los hechos de inseguridad que se dan, por supuesto, pero que se han dado siempre, pero alentando y agitándolo desde los medios de comunicación, y con una oposición que en el Parlamento trata de impedir el funcionamiento del Parlamento para que se sancionen las leyes que necesita el gobierno para trabajar la pandemia. Y ataba cabos, ¿no? Y decía, qué increíble que nosotros estemos hablando de que acabamos de generar derechos en el Banco Nación y el presidente de la Nación, en la administración pública, para un sector históricamente excluido y reprimido por quienes hoy piden derechos. Porque si alguien ha reprimido al colectivo trans, lo ha torturado, lo ha marginado y lo ha humillado, ha sido la policía en la mayoría de los casos. Y resulta ser que hoy nosotros estamos dando una discusión desde un espacio político de la generación de derechos para el colectivo, que los que hoy protestan son los que se encargaron durante años y durante toda la historia de desproteger, de humillar y de torturar. Yo creo que la sinrazón misma es la marcha esa de sirenas de policías que estaban reclamando hoy día. Y no digo que no sé, no he analizado la situación salarial, pero digo, cuando hay un reclamo salarial, soy un trabajador y siempre voy a defender que los trabajadores ganen más, ¿no? Pero en un marco de pandemia, en un marco donde claramente se agita desde los medios que pareciera que hay una ola de inseguridad, hacer este tipo de expresiones casi de chantaje y escrache, cercando la casa al gobernador de la provincia, me parece
que lo que quieren es generar un desgobierno a 9 meses de un gobierno. Pero también tengo malas noticias para ellos y buenas para nosotros, y es que seguramente cuando finalice el aislamiento provisorio, social y obligatorio, los sectores populares salgamos por millones a defender en la calle lo que votamos en las urnas. Y nosotros votamos en las urnas por un Estado de Derecho, donde la policía custodie la democracia y no la afecte, por un Estado inclusivo, que es lo que estamos haciendo con este tipo de decisiones de política de Estado a través del decreto del presidente o de políticas sindicales y de acuerdos con el Banco Nación, un Estado inclusivo y donde los que más tienen aporten a través del impuesto a las grandes fortunas para que su falta de solidaridad se la haga sentir el Estado, y felicito a los legisladores que le están dando tratamiento a este tema. Nosotros votamos un Estado donde los que menos tienen reciban la necesaria ayuda del Estado para que el Estado pueda, desde ese lugar, garantizar luego la posibilidad de la igualdad de oportunidades de todos. Hemos votado un Estado que cristalice en obras y acciones el pensamiento de los grandes líderes políticos que tuvo este país, y todos transitaron momentos con la derecha como los que la derecha quiere hoy, a 9 meses de gobierno, hacerlos transitar. Los transitó Irigoyen, lo transitó Alem, lo transitó Ilía, Alfonsín, lo transitó Perón, la querida Evita, lo transitó Néstor, Cristina, y lo está transitando Alberto. Por supuesto que lo está transitando Alberto, pero lo va a transitar con el apoyo de millones de argentinos hoy responsables para no perjudicar más el sistema de salud, que estamos no saliendo a la calle. Pero seguramente el primer día habrá que hacer la gran convocatoria nacional en defensa de lo que votó el pueblo en las urnas, que es un gobierno de inclusión, con justicia social, y que recuerda y apoya a los que menos tienen, que son los sectores más castigados durante 4 años de macrismo. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Gracias, Sergio, muchas gracias. Gracias por